No ponemos éxitos, nosotros los creamos. www.cayofm.es. La radio del Diez Cuenca Avenida. No ponemos éxitos, nosotros los creamos. www.cayofm.es. La radio del Diez Cuenca Avenida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al especial del 136 aniversario del Año de los Tiros. Hoy es 4 de febrero de 2024, presentando Daniela. Y hoy en este especial vamos a hacer una lectura del libro de David Avery, Nunca en el cumpleaños de la Reina Victoria, historia de las minas de Río Tinto. Pero antes de empezar, vamos a presentar la mesa. Hola, muy buenas, soy Rebeca. Hola, buenos días. Buenas tardes esta vez. Soy Dani. Buenas, yo soy Juan Carlos. Y bueno, vamos a empezar con la lectura. Venga, Daniel. Recién llegado nuevo director de las minas, William Rich, las reivindicaciones de los mineros le parecieron de todo punto inaceptables. Y estalla la huelga. Miles de personas demandan mejoras laborales y fundamentalmente el fin de la calcinación al aire libre, algo que en Inglaterra el Parlamento, al tanto de su peligrosidad, había prohibido ya en 1864, pero que en Río Tinto y 24 años después, la compañía seguía practicando. 3 días después del inicio de la huelga, una impresionante riada humana dirigida y encabezada por Tornet desembocará en la multitudinaria manifestación del sábado 4 de febrero de 1888. La cita es en la Plaza de la Constitución de Río Tinto. Los manifestantes procedían de toda la provincia y las calles quedaron tomadas por más de 10.000 personas que se concentraban en un ambiente festivo. Había pancartas en las que podía leerse: «Abajo los humos, viva la agricultura».
No eran conscientes de que reclamar una más digna forma de vida se entendería como un acto subversivo e ilegal. Esa mañana del sábado 4 de febrero, miles de personas llegadas desde toda la comarca se unieron a los mineros en un grito pacífico y unánime. Aquella fiesta con bandas de música y familias enteras trajeadas era, sin preverlo, la primera manifestación ecologista de la historia. En el ayuntamiento permanecían reunidos Tornet y representantes de la Liga Antihumos intentando negociar con el alcalde y concejales, meros peones en el damero de la compañía. El gobernador civil de Huelva, Agustín Bravo y Joven, con soldados del regimiento de Pavía, entraba en Río Tinto dispuesto a poner fin a la revuelta. En la Plaza de la Constitución, la tropa se despliega ante la indefensa multitud. El rumor expectante de la plaza se quiebra con la orden de fuego. Los soldados disparan. 1, 2, 3 descargas a bocajarro. Luego, arremeten contra los manifestantes con las bayonetas. Un número indeterminado de inocentes, hombres, mujeres, ancianos, niños, fueron asesinados en una cruel masacre. Y la fatídica fecha se conoció desde entonces como el Año de los Tiros. Estos hechos fueron silenciados entre los habitantes del pueblo y ocultados oficialmente a la historia. Jamás se conoció el número exacto de muertos, hombres, mujeres y niños. Pero la fecha quedó fijada en la memoria colectiva de los supervivientes y transmitida de generación en generación. Tiempo para llorar. Los disturbios de 1888. En Río Tinto nunca han estado ausentes mucho tiempo la tragedia y las lágrimas, aunque en su mayor parte las amarguras se disiparon rápidamente y su recuerdo terminó por apagarse. Pero el desastre de febrero de 1888 se grabó en las mentes de aquella gente como el ácido de una placa de metal. Tanto los viejos como los jóvenes recuerdan todavía con nitidez y describen gráficamente el derramamiento de sangre y el pesar de aquellos sucesos. El intenso golpe quedó impreso en la memoria común y hasta su huella en el lenguaje diario, porque cuando la gente de Río Tinto quieren decir hace mucho tiempo, utilizan seguramente la expresión en el tiempo de los tiros. La tragedia resultó tan catastrófica su recuerdo en la imaginación de la gente tan grande, que pasó a considerarse como la línea de demarcación entre lo antiguo y lo moderno, sinónimo de algún tiempo distante, presagio del presente, y que expiró con un frío día de febrero, que los cadáveres esparcidos por encima de los guijarros y entre los ornamentados bancos de hierro forjados de la plaza principal. Pero la historia de esta tragedia no es tan simple como la cuenta ahora la gente, al visitante interesado. Las causas fueron más complejas de lo que recuerda hoy. Y la progresión paso a paso hasta aquellos momentos angustiosos cuando los soldados del regimiento de Pavía disiparon descarga tras descarga sobre el tropel de manifestantes presas por el pánico. Frente al ayuntamiento no se encontrará en el relato repetido en las tabernas, sino que hay que descubrirla en los despachos y telegramas redactados y enviados por los muertos hace largo tiempo. Participaron en aquel triste acontecimiento. El desastre tiene sus raíces en el más difícil de los múltiples problemas planteados al personal británico, la Río Tinto Company. En el último cuarto del siglo XIX, con la contratación y el gobierno de los trabajadores. Entre 1874, cuando por primera vez se tomaron trabajadores en gran número, y 1888, cuando la inquietud industrial desembocó en la violencia. La fuerza laboral de las minas aumentó de 1.000 a 9.000. Hombres que provenientes de 8.000 adicionales de diferentes
partes de España y Portugal. La compañía comprendió la necesidad de alojar a estos nuevos colaboradores y sus familias y aportar algunos beneficios sociales para ellos, pero no logró darse cuenta de que un aflujo tan grande de gente no solo destruirá gran parte de la estructura social de la vieja comunidad minera, levantando una violenta hostilidad en la gente y ya afincadas, sino que producirá además fuertes tensiones sociales entre las masas de los nuevos inmigrantes desarraigados. Esta incapacidad para situar las consecuencias sociales a largo plazo del rápido crecimiento de la población de Río Tinto, si no fue resultado de la estupidez y la ignorancia deliberada por parte de la compañía. No existía un esquema de referencia, ni una situación comparable en otro lugar, a la luz de la cual hubieran podido prever los consejeros el posible futuro, para poner en práctica un remedio adecuado. Tenía en cuenta la época. Los consejeros eran hombres razonablemente humanitarios, y su presidente, Hugo Matheson, era un cristiano de altos ideales, con una conciencia social bien desarrollada, deseoso de proporcionar a los mineros y sus familias niveles decentes de vivienda, un servicio médico excepcionalmente bueno y recursos educativos superiores a la media. A sugerencia de Matheson, uno de los primeros acuerdos tomados por el Consejo de la nueva compañía fue que, pese a la necesidad de rápido progreso en el programa de minería a cielo abierto, no habría trabajo los domingos, para que los mineros pudiesen tener un día de descanso y recreo. La resolución fue tomada a sabiendas que implicaría tanto contratar más trabajadores para poder terminar la obra de acuerdo con la fecha fijada, como ofrecer salarios más altos para encontrarlos. Los consejeros no pudieron comprender nunca la animosidad mostrada contra ellos por los trabajadores españoles en los primeros años, atribuyéndola exhaustivamente a la tradicional suspicacia española hacia los extranjeros. Sin duda, era este un elemento existente en la situación, pero las razones principales de la hospitalidad se enraizaban más profundamente y había que buscarla en la dureza de la vida en Río Tinto. Parece probable que muchas de las causas que produjeron el conflicto social de las minas fueron inevitables, y aunque una mala política laboral pudo exacerbarlo en algunos momentos, poco hubieran podido hacer los consejeros, aunque hubiesen tenido la posibilidad de diagnosticar las causas profundas del mismo, pues proporcionar a todo el personal las condiciones de trabajo y de vida pedidas por algunos de los empleados políticamente más extremistas era imposible económicamente. Había que explotar las minas a una escala sin precedentes para convertirlas en un negocio rentable. Y aunque por un lado la compañía pronto tuvo beneficios, quedaban todavía unas apretadas ataduras financieras que había de aflojarse para que pudieran cumplir sus compromisos y pagar su siguiente ampliación de los trabajos mineros. Cuando se iniciaron las discusiones sobre salarios, los consejeros no podían olvidar que los costes de la nómina eran una de las cargas más pesadas y por lo tanto tenían que someter quejas sobre los servicios sociales y los médicos para atender al ocio. Habían de tener en mente que su mantenimiento no podía originar un gasto desproporcionado. Existían también otros factores determinantes que quedaban fuera del arbitrio de la compañía, y estos influyeron mucho en la forma que tomó la conflictividad social. En
El más importante fueron los disturbios y las banderías políticas que provenían del periodo postnapoleónico de la historia española. De 1814 en adelante, España se encontró en un casi continuo estado de caos político que alternaba con gobiernos autoritarios. El legado del experimento político de la Revolución Francesa y las fuerzas económicas que actuaban en la mayoría de Europa industrializada no dejaron intocada a España. Aumentó solo la conciencia política y social de las clases medias, sino también la de los campesinos, los obreros industriales y los mineros, llevando al desarrollo de ideologías políticas conflictivas y organizaciones extremistas. La Primera República resultó ser un periodo fecundo para el auge de los puntos de vista más extremados de estas tendencias, y en particular de los presentados por los seguidores de Michael Bakunin. Tras la escisión entre estos y los seguidores de Karl Marx hacia 1873, se estimaba que los partidarios del primero, posteriormente llamados anarquistas, mientras que los seguidores de Marx, que llamaron internacionalistas y luego comunistas, totalizaban en España más de 300.000 hombres y poseían 270 centros. Los anarquistas españoles constituían el grupo más grande y poderoso de Europa, despertando fuerte atracción en un país que había sufrido durante tanto tiempo la incompetencia del poder político. Su objetivo era derribar por medio de la revolución de la estructura del Estado y reorganizar la sociedad en unidades autónomas basadas en las diferentes ocupaciones, las municipalidades y las industrias. Para propagar su doctrina, enviaban a los más persuasivos de sus militantes de pueblo en pueblo, concentrándose particularmente en la región andaluza, repartiendo propaganda y vendiendo a sus boletines de noticias. Los anarquistas estaban bien organizados en Rio, por lo menos en 1873, cuando la compañía británica adquirió las minas y resultaron ser un centro importante de la política en la provincia de Huelva. Al ser llamado Alfonso XII al trono en 1874, hijo de Isabel, la anterior reina, se decretó la prohibición de actividades anarquistas. No obstante, el gobierno no aplicó rigurosamente la disposición y el movimiento siguió prosperando en la clandestinidad. Se permitió que las publicaciones anarquistas siguieran vendiéndose abiertamente, con lo que esta semilla prosiguió extendiéndose entre las clases obreras, especialmente en el sur del país. Los anarquistas se beneficiaron grandemente en 1882, en adelante, con la formación de la Confederación Nacional de Trabajo, sindicato que defendía también la política de descentralización. Existió una cooperación entre ambos, seguida de la Declaración de Unidad en 1888, que dio a los anarquistas ideas y experiencias, particularmente en la utilización de la huelga como método de acción, no solo para obtener mejoras en las condiciones laborales, sino como camino
para crear una sociedad sin Estado. Al mismo tiempo, los internacionalistas aumentaban su fuerza en el norte de España, abogando por un cambio no a través de la desintegración social. Al ser llamado Alfonso XII al trono en 1874, hijo de Isabel, la anterior reina, se decretó la prohibición de actividades anarquistas. No obstante, el gobierno no aplicó rigurosamente la disposición y el movimiento siguió prosperando en la clandestinidad. Se permitió que las publicaciones anarquistas siguieran vendiéndose abiertamente, con lo que esta semilla prosiguió extendiéndose en las clases obreras, especialmente en el sur del país. Los anarquistas se beneficiaron grandemente de 1882 en adelante, con la formación de la Confederación Nacional del Trabajo, sindicato que defendía también una política de descentralización. Existió una cooperación entre ambos seguida de la Declaración de Unidad en 1888, que dio a los anarquistas ideas y experiencia, particularmente en la utilización de la huelga como método de acción, no solo para obtener mejoras en las condiciones laborales, sino como camino para crear una sociedad sin Estado. Al mismo tiempo, los internacionalistas aumentaban su fuerza en el norte de España, abogando por un cambio no a través de la desintegración social, sino por una actuación en toda la nación con vista a crear un gobierno centralista todavía más fuerte. Su brazo laboral establecido en 1888 era la Unión General de Trabajadores. Por lo tanto, España produjo dos fuertes organizaciones obreras, violentamente hostiles entre sí, que en su momento coincidirán en agrio conflicto en Río Tinto. En las décadas de 1870 y 1880, no obstante, la influencia de los anarquistas era todavía principalísima en las minas y la inflación y la infiltración de los comunistas. En las filas de los trabajadores tenía poco éxito, aunque sus esfuerzos para conseguirla a través de peticiones de aumento de salario y la huelga a que éstas dieron paso, produjeron considerables molestias a la compañía. La situación se complicó todavía más y se hizo más peligrosa al no poder participar ninguno de los bandos en el proceso parlamentario normal de la política. En 1876 se había intentado reintroducir el sistema parlamentario, aunque incluyendo de este derecho político a las clases trabajadoras en general. Con esta organización, en la que los políticos de la clase dominante se turnaban entre sí para ventaja mutua. Eran una mofa de elecciones generales que se efectuaban periódicamente. El procedimiento consistía en nombrarse por el rey como presidente del Consejo de Ministros al jefe de uno de los principales partidos o a quien éste designase. El presidente, así establecido y con la ayuda de su ministro de la Gobernación, preparaba una lista de candidatos que podrían ser elegidos para formar las nuevas Cortes, lo que aseguraba una mayoría de apoyo a su propio partido, concediendo a la proposición lo que se considerase una representación apropiada y proporcionando unos escaños para algunos republicanos y la variedad menos objetable. Como cortesía, se incluía normalmente a los más destacados políticos de los dos principales partidos. El ministro de la Gobernación nombraba después de los nuevos gobernadores civiles en cada una de las provincias para organizar las elecciones. El trabajo efectivo para constituir el Parlamento lo realizaban los caciques, palabra que designó originalmente los jefes indios americanos y después a los jefes políticos locales de los dos partidos principales, hombres que normalmente eran abogados, eminentes banqueros, terratenientes o, como muchas veces ocurría en Andalucía, los administradores de los propietarios ausentes. En la mayoría de los distritos rurales
Su influencia era muy agradable y conseguían asegurar que la mayoría de los electores votasen a los candidatos escogidos en Madrid. Pero si los votantes se mostraban recientes, podían casi siempre arreglar el escrutinio para lograr el resultado deseado. En las zonas urbanas era más difícil dominar el electorado y los caciques tenían que conseguir seguidores políticos mediante la formación de grupos a los que protegían y con nombramientos para pequeños puestos oficiales. En la última parte del siglo XIX, el caciquismo se encontraba bien atrincherado en las zonas rurales alrededor del río Tinto, pero la creciente industrialización de la era comprendida entre los límites de redujo la influencia del área comprendida entre los límites de las minas y como consecuencia del rápido crecimiento demográfico, redujo la influencia del principal cacique, José Lorenzo Serrano, un terrateniente de Zalamea, a quien presentaron cara a la gente. Deseaba aquel tener al pueblo minero dentro de su órbita de influencia, mientras que la Rio Tinto Company estaba dispuesta a mantener los asuntos locales en sus propias manos. La compañía no era amiga de los anarquistas y comunistas, que amenazaban con desorganizar el trabajo eficiente, pero le desagradaba igualmente. El sistema de caciquismo al que era capaz, caso de poner pie en el lugar, de conducirle la compañía a participar en la política local. Y cuando al comienzo de su existencia surgieron problemas laborales, el personal británico vio que habrían de contender no solo con los anarquistas, sino también con la facción de terratenientes locales, encabezada por Lorenzo. Entre 1874 y 1888 hubo huelgas bastante frecuentes que ciertas secciones de los trabajadores de las minas, pero eran conatos medios, abogados mal coordinados y rápidamente extintos. Se debieron a la irritación espontánea de los obreros a raíz de cualquier incidente. Otras decisiones deliberadas de los dirigentes anarquistas para comprobar su fuerza. Y algunas fueron debidas a los comunistas para probar los obreros que podían ser agitados como líderes vacunistas. Las peticiones realizadas con dichas ocasiones variaban considerablemente en su seriedad, pero ilustraban bien el descontento general por aquellos años en muchos de los aspectos de la vida en Río Tinto. Una fuente particular de insatisfacción fue la política de despidos de la compañía. Aunque ésta quería mantener la nómina completa, se enfrentó con severidad tanto a la bebida como al robo en el trabajo. Un obrero borracho podía poner en peligro su propia seguridad o la de otros, y una segunda infracción implicaba casi siempre el despido. El robo a los compañeros de trabajo lo consideró la compañía no solo como un acto antisocial, sino como frecuente causa de peleas y navajazos, y las pérdidas de la propia empresa por robo en los primeros años fueron considerables.
Se calculó que en 1874 los trabajadores robaron un cuarto de todo el cobre producido en las minas y con gran cantidad de equipo ligero y herramientas. En consecuencia, los infractores fueron siempre despedidos cuando eran descubiertos, aunque no se les persigue judicialmente. Estos delitos fueron la causa de la mayoría de los despidos en 1874 y 1888, aunque según pasaba el tiempo hubo también un creciente número de obreros echados por lo que la compañía calificaba como repetida irritación al descontento político. Con estas medidas, los gerentes británicos de Río Tinto seguían la práctica normal de todas las compañías mineras de España. No se dieron cuenta de la gran cantidad de robos y borracheras provenían de la falta de arraigo de los nuevos moradores y que, en gran parte, esto era un síntoma del malestar social que inevitablemente acompaña la aparición de una comunidad que aumenta mucho de tamaño, puesto que con el pasar del tiempo y el asentamiento de los nuevos venidos hubo un descenso muy grande en el número de despidos por estas transgresiones. No obstante, la gente no era capaz de comprender los problemas de la compañía y los obreros despedidos que habían venido de todos lugares de la península ibérica y que no tenían esperanza de otro trabajo en la zona de Río Tinto quedaban en condiciones extremadamente difíciles, especialmente si tenían las mujeres y los niños consigo. La mayoría de los despidos se marchaban, pero siempre había algunos que preferían quedarse despidiendo a sus compañeros de trabajo para subsistir y provocando frecuentemente dificultades. En estos casos, el director de las minas pedía siempre al alcalde que expulsara del lugar a esta gente para que dejasen de importunar a los trabajadores, puesto que la compañía entendía que era su deber proteger a los empleados de estos gorrones. No obstante, a estos obreros esta actitud les parecía no paternalismo sino despotismo y dio lugar a frecuentes oportunidades de huelga. A menudo los huelguistas expresaban también su descontento por los salarios. De hecho, en este periodo la compañía se vio forzada a pagar mejor a sus trabajadores que la mayoría de las otras industrias en España. El salario de un obrero del campo en el término de Río Tinto, por ejemplo, daba una media de 8 reales al día, mientras que un trabajador en las minas no ganaba menos de 15 y podía conseguir hasta 21 reales de media de acuerdo con su categoría. A pesar de todo, el nivel de vida de las familias obreras en Río Tinto era todavía más bajo en comparación con el del personal administrativo español y británico. Y aunque la compañía replicaba a los huelguistas que pedían aumento de salario, diciendo que la mayoría de los obreros desperdiciaban luego buena parte de ellos bebiendo en las tabernas, este argumento no se consideraba válido para ellos. Una causa que contribuía al malestar era el hacinamiento en las casas de los obreros. La compañía poseía virtualmente todos los edificios dentro de una zona minera, adquiriendo gradualmente todos aquellos que no eran de su propiedad. Para acomodar a los obreros que llegaban, tuvo que construir muchos más. Y era realmente imposible para los trabajadores de las minas vivir con otro sitio que no fuese una casa de la compañía, a no estar dispuestos a vivir en un pueblo fuera del área de las minas. Las causas de la compañía significaron una gran mejora frente a las que ocupaban la mayoría de los obreros en los días que Río Tinto pertenecía a la corona, y eran muy superiores a las viviendas de los braceros de alrededor. Se concedían a los cabezas de los trabajadores de campo, pero aunque fueron bratas de alquiler y rápidamente ante el duro trato que recibieron al habilitarse por familias muy numerosas, que el programa de construcción de viviendas de la compañía con aquellos años estuviese siempre retrasado. Significó también que muchos ocupantes cogiesen como huéspedes a jóvenes recién llegados a trabajar en las minas, y esto supuso dificultades adicionales para la vida de la familia, puesto que pocas casas tenían más de 3 habitaciones. Los humos sulfurosos de los centros de calcinación fueron una de las mayores causas de descontento. Producían un medio ambiente que molestaba a todo el mundo,
porque la capa de humo que frecuentemente cubría la zona destruía la mayor parte de la vegetación y generaba una oscuridad y suciedad constante. Si no había viento, densas nubes de dióxido de azufre reposaban sobre la superficie con tal espesor que no era posible ver a través de ella. En una ocasión, cuando a pesar de la invisibilidad se intentó mantener en funcionamiento el ferrocarril, hubo un choque frontal de 2 trenes que produjo muertes en los empleados y los viajeros de los vagones pasajeros. Si el viento comenzaba a soplar en dirección de uno de los pueblos, sus habitantes recogían los tiestos de flores y plantas para transportarlos al interior de las casas, donde cerraban las ventanas y las puertas esperando a que los humos se desplazasen. Rara vez tenían éxito los intentos de horticultura, y si sobrevivía, florecía con una planta, era causa de considerable júbilo. Tras este problema se escondía la mayor parte de la insatisfacción social de Río Tinto y de la mayoría de las huelgas cortas, porque cuando los humos hacían imposible trabajar se abandona a mitad del salario a los trabajadores. Se rechazaron siempre sus peticiones de paga total basándose en que, incluso contándose los periodos sin trabajo, la compañía abona a los obreros un salario medio por encima de los 16 reales al día. Además, en opinión de aquella, los trabajadores abusaban de la situación decidiendo que el humo les impedía trabajar cuando en verdad no lo había. La calcinación al aire libre también causaba problemas fuera de la zona minera, pues el viento prevaleciente en invierno tendría que llevar los humos en dirección de Zaramea la Real, donde se encontraba la mejor tierra agrícola del término. La compañía pagaba indemnizaciones anuales a los agricultores con tierra afectada, pero al parecer la indiferencia de ambos, la compañía y el gobierno español, ante las peticiones de poner fin al encendido de las teleras o su desplazamiento a otro lugar, causó un gran descontento y llevó a la formación en la provincia de Huelva de una liga contra la contaminación.
En aquel momento la única forma práctica de tratar grandes cantidades de minerales era la calcinación a cielo abierto, y la compañía había adquirido del gobierno, junto con las minas, el derecho a utilizar este método. Dejar el procedimiento hubiera imposibilitado totalmente la explotación del río Tinto. También era esencial, desde el punto de vista de los costes, que era la tostación que se hiciera cerca del yacimiento de mineral. En cualquier caso, el gobierno español no estaba de acuerdo con trasladar los terrenos de calcinación a un nuevo hogar. Por otro lado, a pesar de que la compañía intentó dar a conocer sus puntos de vista, tanto en las Cortes como en la prensa, tuvo poco éxito, siendo el problema de los humos una causa de indignación y descontento constante. Los obreros hicieron frecuentes peticiones para abolir el trabajo a destajo e introducir la jornada laboral de 8 horas. En verdad, la compañía aprobó un sistema de pagos por el día en algunas secciones de las minas, pero advirtió que allí donde se aplicaba la producción bajaba inmediatamente. Por tanto, si los consejeros hubiesen adoptado tal sistema para todos los empleados, tendrían que haber rebajado el nivel de salarios para compensar el descanso en la producción. Lo que no sabían hubiera llevado a un ulterior malestar laboral. La compañía afirmaba, además, que a lo largo del año los obreros cobraban una media como si hubiesen trabajado 8 horas diarias. Las horas del trabajo legal eran de sol a sol, siguiendo la común costumbre española de aquel tiempo. Pero pasadas las 4 de la tarde solo se obligaba a trabajar a los obreros si había que hacer alguna labor indispensable. Los consejeros no estaban dispuestos, sin embargo, a abandonar el derecho de la compañía a que sus empleados trabajasen pasada aquella hora si los jefes de los departamentos lo juzgaban necesario. La empresa estableció un servicio médico
al adquirir las minas, y en 1883 lo amplió para facilitar atención médica y medicina gratis, no solo a los trabajadores, sino también a sus familias y a las viudas y huérfanos de aquello. A cambio de esto, la compañía deducía una peseta de entonces de la paga semanal, como contribución al fondo médico que soportaba el coste del servicio. Los trabajadores pedían frecuentemente el fin de tal deducción obligatoria de una peseta. Como esta contribución en 1887 solo había aportado 101.000 pesetas al coste total de unas 400.000, los consejeros veían con benevolencia dicha petición. Era esencial tener trabajadores sanos y también era obvio que los futuros obreros procederían en su mayor parte del grupo de familias de los actuales. A largo plazo, por lo tanto, la compañía se beneficiaría de facilitar el mejor servicio posible, aunque resultara costoso. Consiguientemente, en 1888, el Consejo de Administración decidió terminar con la contribución de la peseta semanal, aunque decretase que no había cambio en aquel momento como consecuencia de la forma en que se había presionado para conseguir este resultado. Otra reclamación frecuente pedía la creación de un sistema de indemnizaciones a los obreros incapacitados para el trabajo por lesiones causadas en accidentes del mismo, y para los que dependían de los fallecidos en tales casos. La compañía rechazó persistentemente esta reclamación cuando se hizo por primera vez, y después durante muchos años. Había para estos casos un sistema de pagos ex gratia, y estos pagos se creían los consejeros que eran tan generosos como los que existían en otras minas españolas. Pero la compañía deseaba mantener una reglamentación no obligatoria por razones políticas. En efecto, la posibilidad de suspender los abonos en el caso de un pensionista que causase alteraciones laborales a consecuencia de sus actividades políticas o sindicales se consideraba un importante remedio para evitar problemas, pero que los pagos no fuesen automáticos creaba un resentimiento en los trabajadores, y la amenaza de su posible suspensión colaboraba al descontento. En aquellos años nunca retiró la empresa una sola pensión causada por muerte o lesiones, y podría haber sustituido el sistema ex gratia, como a menudo lo urgía el personal británico de las minas, sin aumentar ni el coste a cargo de los fondos de la compañía ni favorecer significativamente los conflictos laborales. Subrayando todo el descontento y las dificultades, había otro hecho todavía más importante que los anteriores. La mayoría de los nuevos trabajadores de las minas salían casi siempre de entre el paisaje agrícola de la península y eran hombres no acostumbrados a las exigencias de disciplina requeridas en aquellos que trabajaban en la minería o en la industria. Como obreros agrícolas podrían haber sido económicamente esclavos, pero poseían una cierta libertad personal que no existía en Río Tinto. En sus anteriores ocupaciones no habría importado que ciertas mañanas hubieran comenzado a trabajar tarde o que algunos días no hubiesen trabajado. En ellas se trabajaba considerablemente en ciertos momentos, pero a menudo se podía descansar durante periodos de varios días. En las minas, a cambio de mejores salarios, se requería prescindir de esta actitud más libre en beneficio de las horas de trabajo. La eficacia industrial requería mantener la puntualidad estrictamente y trabajar duro todos los días. Cuando trabajaban en el campo, se había protegido del calor intenso en el verano o de las frías lluvias en el invierno, pero en las grandes explotaciones a cielo abierto, donde trabajaban la mayoría de ellos, tenían que hacerlo sin protección, fuese cual fuese el tiempo, salvo cuando el humo de las teleras se estancaba sobre el suelo. En resumen, tenían que acostumbrarse a la disciplina industrial. Tarea nada fácil, según lo probó la experiencia inglesa durante su propia revolución industrial.
Pero el personal británico de la empresa, desplazado a las minas desde un país industrializado donde los trabajadores ya se habían adaptado a las exigencias del sistema, no supo comprender las dificultades inevitables en un periodo crítico de transición. Así sometió a los obreros a multas progresivas según aumentaban sus faltas de puntualidad al trabajo. Y esto agravó el descontento de los trabajadores, siendo una queja apenas entendida por la dirección inglesa. En mayo de 1883 llegó a Río Tinto el hombre que iba a aprovechar todo este malestar de la gente trabajadora y a organizar las manifestaciones que llevaron a la tragedia de 1888. Maximiliano Tornet, quien había sido un revolucionario en la colonia española de Cuba, hecho prisionero, se devolvió a España, donde reconocido sus talentos como propagandista por sus compañeros anarquistas. Le enviaron a Río Tinto con su organizador principal allí. Inmediatamente solicitó trabajo en las minas y como el personal británico no conocía su pasado o que hubiera de presentarse a la policía, a intervalos mensuales se le admitió. Comenzó trabajando en los hornos de refino, pero al ser su educación superior a la de la mayoría de los trabajadores, pues podía leer y escribir bien, se le promovió pronto a pesador y comprobador y luego a cronometrador, en cuyo puesto había de calcular los salarios a abandonar a los trabajadores que cargaban la vagoneta. En marzo de 1887 se encontraron errores en sus cuentas. Se sospechó que estas equivocaciones eran deliberadas y que acreditaba a los obreros más de lo que había ganado para poder quedarse con la diferencia. Pero se le concedió el beneficio de la duda y pasó a cronometrador a un alto horno nuevo. Durante todo este tiempo, el personal británico no percibió ni una sola de sus actividades políticas, aunque, como luego se descubrió, reclutaba activamente miembros para el movimiento anarquista, recolectando dinero para la causa y organizando el creciente número de huelgas. El 26 de agosto de 1887, el director suplente de las minas, John Osborne, le encontró vendicando ejemplares de periódicos revolucionarios a sus compañeros de trabajo y lo despidió en el acto. Osborne envió un comunicado a las autoridades provinciales en Huelva y 5 días más tarde llegaba en persona el gobernador civil para detener a Tornet y acusarle de venta de publicaciones ilegales. El jefe anarquista fue llevado con una escolta de guardias civiles a Valverde del Camino, donde estaba situado el juzgado del que dependía Río Tinto para la jurisdicción criminal. Un registro de la casa de Tornet sacó a la luz varios momentos, mostrando el importante desarrollo de la organización anarquista en las minas, y un libro de notas redactado
por su cuñado, un famoso rebelde cubano apellidado Varona. Osborne se sorprendió y alarmado del amplio radio de las actividades de los vacunistas en Río Tinto, pero poco más pudo hacer que cesar a los que parecían ser jefes de células en diversos departamentos de trabajo. Tornet permaneció en prisión durante 2 meses en Valverde, durante cuyo tiempo se le permitió, sorprendentemente, escribir algunos artículos políticos para el periódico izquierdista El Productor. Cuando finalmente compareció en juicio para que se dictara la sentencia, el juez le absolvió ordenando su inmediata libertad, ya que el núcleo de la acusación lo formaba la venta de periódicos impresos en Cádiz y Barcelona con autorización gobernativa, no pudiendo, por tanto, ser ilegal dicha venta, por muy revolucionario que fuese el contenido de los diarios. Tornet siguientemente regresó a Río Tinto, donde muchos obreros contribuyeron semanalmente con dinero de sus salarios para mantenerle, reanudando su actividad política, esta vez abiertamente, y por ello con mayor efectividad. Casi a diario, durante el mes de noviembre, visitó los departamentos de las minas, reclutando miembros para el movimiento, vendía periódicos y mantenía reuniones. Cuando los jefes británicos de departamento le veían, se le escoltaba hasta la puerta de los talleres, o sección implicado, instruyéndose para que no volviera. Pero las advertencias no le mantuvieron apartado, por lo que Osborne realizó reuniones con el personal directivo británico en las que se discutieron las actividades de Tornet. Por los informes recibidos, era obvio que el director suplente que Tornet preparaba a los trabajadores para una manifestación o huelga en gran escala, pero de lo que fuera no pudo enterarse con precisión a través de los obreros españoles mismos, porque eran o demasiado hostiles a la dirección o tenían mucho miedo a las consecuencias de hablar del asunto. El 6 de diciembre, Osborne convocó en su oficial al jefe de los guardias de la compañía y al alcalde de Río Tinto. Indicó al primero que en lo sucesivo había que detener a Tornet en cuanto entrase en cualquiera de las zonas de trabajo de la compañía, manteniéndole detenido todo el día. Al alcalde le explicó que ocupado Tornet, una de las pocas casas que no eran de Río Tinto, propiedad de la empresa, no era posible desahuciarle para conseguir su salida del pueblo. Por esto, Osborne deseaba que el jefe oficial de la comunidad española dijese a Tornet que confirmase sus actividades políticas en las calles públicas, si no quería ser detenido. Se envió también una carta al gobernador civil de Huelva, pidiéndole que organizara con la Guardia Civil el traslado forzoso de Tornet a otro municipio, petición que fue rechazada. Al final de la primera semana de diciembre, de hecho, había terminado Tornet sus preparativos entre los trabajadores, para lo que intentaba fuese la mayor manifestación de la historia de Río Tinto, y ya no necesitaba raspar las entradas de los diferentes departamentos, corriendo así el riesgo de ser detenido. Durante las 3 semanas restantes del año estuvo muy ocupado en las ciudades y pueblos de las zonas mineras de la provincia de Huelva, en su determinación de provocar un conflicto en la Río Tinto Company que diese una amplia publicidad europea a su causa. Se preocupó de hacer alianzas con gente que eran los mayores antagonistas del ideal anarquista, organizadores de comunistas locales, autoridades de la Liga contra la contaminación de la provincia de Huelva, caciques de los partidos importantes, así como terratenientes y sus administradores. El haber podido unir secretamente a aquellos hombres en una causa común bajo su mando demuestra las destacadas habilidades organizativas de Tornet. El objetivo para el cual se pusieron de acuerdo dichas personas era para el gobierno a prohibir la calcinación al aire libre de las teleras en todas las mismas de la provincia. Pero la investigación llevada a cabo más tarde fue probablemente acertada en sus conclusiones, al afirmar que cada facción de esta inverosímil alianza tenía esperanza de explotarla para promover sus propias ambiciones, no solo a costa de la monolítica y aparentemente inexpugnable Río Tinto Company, sino también de los restantes coaligados. Los comunistas probablemente se vieron obligados a ayudar a Tornet, porque de haber rehusado participar en la manifestación planeada, hubiesen perdido terreno frente a los anarquistas en la carrera para conseguir nuevos aliados. De hecho, los intentos en su día de jugar un papel destacado en la dirección del acto tuvieron tal éxito que durante algún tiempo las autoridades pensaron que los disturbios habían sido un conato de revolución comunista. La mayoría de los caciques y terratenientes o sus administradores y también los miembros de la Liga Anticontaminante tenían un genuino motivo de queja contra las compañías mineras,
a causa del daño causado a sus propiedades por las celeras. Como la ley no había conseguido proporcionar un remedio apropiado contra ellas, es comprensible que ordenasen a sus arrendarios y braceros que se manifestasen en aquel día. Pero también parece que hubo ulteriores motivos por parte de algunos de ellos, puesto que los dirigentes de la Liga contra la Contaminación no solo pedían el fin de las teleras, sino también la nacionalización de todas las minas en manos de extranjeros, por lo que propugnaban su expropiación y venta de españoles como ellos mismos. A su vez, se sospechaba que los caciques tenían esperanza de utilizar los disturbios preparados para extender su propia influencia política a los centros mineros, dominados en aquel momento por los directivos de las diversas compañías extranjeras. Los anarquistas pretendían utilizar la manifestación tanto para llamar la atención sobre sí mismos y reforzar su poder entre los obreros, como con la esperanza adicional de conseguir llevar a cabo una ruptura de la ley y el orden, avanzando hacia la destrucción del aparato estatal que tanto odiaban. La Alianza empezó su actuación cautamente. Decidió probar su fuerza pidiendo al Ayuntamiento de Calaña que prohibiese las teleras al aire libre en su municipio. Aquel dictó la orden y se comunicó a las minas de Tari que determinasen su trabajo de calcinación para el 20 de febrero. El Ayuntamiento de Zalamea la Real publicó inmediatamente una orden similar. En los siguientes días, todos los concejos de la parte norte de la provincia de Huelva, con la sola excepción de Neve y Riotinto, siguieron el ejemplo. Estos acuerdos se tomaron con diferentes grados de entusiasmo. En Zalamea, donde el pueblo por tradición era hostil a la minería, los concejales estaban deseosos de aprobar la resolución, pero en los otros ayuntamientos hubo una mayor prevención. Recibieron todos ellos la vista de Maximiliano Tornet, José Lorenzo Serrano, el terrateniente de Zalamea, y su yerno José Ordóñez, jefe de la Liga Anticontaminante de Huelva. El trámite fue el mismo que en cada pueblo o villa. Primero, una reunión con el cacique local, luego conferencia con el alcalde. Al comunicárseles invariablemente a los jefes de la alianza que las corporaciones no tenían facultades para promulgar tal disposición, se les dijo que solo con la aprobación de la requerida resolución podrían evitar los ayuntamientos implicados en las manifestaciones o motines en sus municipios. En una semana capitularon todo. Tornet decidió que era el momento preciso para llevar la campaña a la propia Riotinto. El 9 de enero, representantes de los ayuntamientos cercanos, encabezados por el alcalde de Zalamea, visitaron la casa consistorial de Riotinto. Pidieron al alcalde y a los concejales que acordasen la misma prohibición. Por lo menos Tornet estaba seguro que esto no tenía posibilidad alguna de éxito, pues conocía la influencia de la compañía y el desastroso afecto que la suspensión de la calcinación al aire libre hubiese tenido sin duda para la economía del lugar. En verdad, apostó de antemano por la negativa del concejo, pues sin esperar la respuesta, comenzó a planear la manifestación dirigida a producir tal desorden, que forzase a dimitir a los concejales de Riotinto y a que la compañía suspendiese sus trabajos. El 17 de enero, el alcalde de Riotinto dio a conocer un comunicado según el que, tras asesorarse legalmente, solo el gobierno podía promulgar una disposición prohibiendo las teleras y consiguientemente no podía él satisfacer la petición de la delegación que le había visitado. Al mismo tiempo, el alcalde escribió al gobernador civil de la provincia pidiendo refuerzos, ya que toda la Guardia Civil en Riotinto y Nerva consistía en solo 10 hombres. El resultado fue el envío de otros 35 guardias para caso de apuro. En Londres, los consejos de la compañía habían estudiado las cartas de Osborne, dando cuenta de la situación. Pensaron que el director suplente de las minas exageraba los peligros de aquella y decidieron que no había necesidad de pedir la intervención del gobierno de Madrid. Se acababa de nombrar un nuevo director general para encargarse de las minas, aunque se encontraba todavía en Inglaterra. Citado a una intervención, se le comunicaron los acontecimientos en Riotinto, advirtiéndole que, desde el punto de vista del Consejo, constituían un problema menor que se podía solucionar satisfactoriamente con mano dura en el lugar de los hechos y con la cooperación del gobernador civil. El nuevo director general se llamaba William Rich y era un gerente que había logrado su experiencia minera fuera de España. No estaba familiarizado con el laberinto de la política industrial española y no sabía nada acerca de la psicología del trabajador español. En consecuencia, pensó que debía guiarse por la opinión de los consejeros, y a su llegada a las minas, en la última semana de enero,
rehusó aceptar la advertencia de Osborne sobre los peligros de la situación. El anterior director suplente, de vuelta a su papel de ayudante, ante el desastre de su nuevo jefe, decidió no dar más consejos no solicitados. Por lo tanto, Rich, el nuevo director general, no dispuso de su acertada opinión y tomó una serie de decisiones que hicieron el juego a Tornet. Ya en el segundo día de su estancia en Río Tinto, autorizó Rich cambios en la organización del trabajo de 3 departamentos mineros que Osborne había propuesto inteligentemente. Charles Davis, jefe de la calcinación, explicó al director que se había instalado nueva maquinaria, lo que permitiría a los trabajadores cargar 4 vagones en el tiempo empleado antes para hacerlo con tren. Rich autorizó el comienzo de la utilización de esta maquinaria a la semana siguiente, el 1 de febrero, junto con una reducción en la calidad a pagar a los trabajadores por cada vagoneta cargada. Los nuevos tipos salariales estaban calculados para dar a los trabajadores aumentos medios de casi 1/3 de su paga, 20 reales al día comparados con 15 reales, incrementos basados en una mayor productividad. Pero al no usarse un medio para explicar esto a los trabajadores, Tornet pudo compensarle que el anuncio de que el monto a pagar por vagoneta decrecía significaba una seria reducción de sus salarios. Al mismo tiempo, Rich consistió a la propuesta de John James, responsable de la carga de los vagones del ferrocarril principal, que se contratasen 50 trabajadores temporales para ayudar a encargar una gran acumulación de mineral para la explotación. Se propuso pagar a estos trabajadores 17 reales al día por cargar 16,3 toneladas de mineral, la misma cantidad que percibían los obreros permanentes por cargar 13,6 toneladas. Tornet persuadió a estos últimos para que fuesen a la huelga si los temporeros comenzaban a trabajar. Al ser la diferencia de nivel de paga un intento de reducir los salarios, James aclaró a los trabajadores que no tenían motivo de queja, puesto que en cualquier otra mitad de la provincia los obreros que hacían este mismo trabajo tenían que cargar 19 toneladas diarias para ganar 17 reales. No obstante, para intentar prevenir la huelga, pidió al director general que aprobase un sistema de pluses que daría a los obreros permanentes 22,5 reales diarios por cargar la misma cantidad, 16,3 toneladas, que los trabajadores de contrato. Rich lo autorizó, pero los trabajadores rechazaron la oferta al convencerles Tornet de que el aumentar la producción causaría finalmente que sobrasen obreros y fuesen despedidos. En todo caso, Rich, habiendo tomado una decisión, prefirió no alterarla. El tercer motivo de descontento se produjo entre los mineros de la zona de San Dionisio. Constantine Fernand, el jefe del departamento, tenía cada mes como misión preparar nuevos contratos para los equipos de obreros, con el propósito de fijar un tipo de remuneración por tonelada de mineral extraído, que les asegurase un salario medio de 16 reales al día. Esto representaba un 20% menos de lo que se pagaba a los obreros similares en las minas de carbón británicas. La práctica tradicional de trabajar por contrata mensual fue algo que ya producía descontento en Río Tinto 100 años antes, cuando el director general Ángulo había intentado cambiar el sistema. Y ello porque al variar la naturaleza del terreno, las ganancias de los obreros ascendían o descendían repentinamente según que el mineral fuera más blando o más duro. Fernand sabía lo que hacía y manipulaba el sistema justamente. Durante 1887, los trabajadores habían cobrado una media de 16,5 reales por día de trabajo, pero en enero de 1888, cuando la revuelta en Río Tinto se encaminaba lentamente hacia su máximo, un cambio de duro a blando catapultó los salarios a una media de 35 reales diarios en dicho mes. Al preparar las nuevas contratas correspondientes a febrero, Fernand calculó la base a pagar para volver a poner los salarios en línea con 16 reales diarios. Para los obreros, esto representaba una marcada caída salarial, manteniéndose exactamente la misma calidad de trabajo. Había también la posibilidad, en este caso probable, de que otro cambio en la naturaleza del terreno
pudiese perjudicar a los obreros todavía más. Cuando Osborne, a un director suplente, había indicado a Fernand que si la extracción se ponía de nuevo tan difícil como la estuvo en diciembre, y se ha dicho que era probable, entonces la paga de los trabajadores bajaría a casi 8 reales. Por ello, proponía como alternativa el descenso gradual de la base salarial a lo largo de 2 o 3 meses. Sin embargo, al reemplazar a Rich a Osborne, rehusó aprobar esto e indicó a Fernand que procediera según lo pensado anteriormente. En consecuencia, en los 3 departamentos con nuevas contratas fue tarea fácil para Tornet organizar una huelga que comenzase el miércoles 1 de febrero, cuando habrían de instaurarse los cambios. Para el mismo día llamó también a una huelga de solidaridad a todos los obreros restantes. Esta era la primera vez que se intentaba llegar a un cierre total de la mina por este medio, y Tornet no ignoraba que habría de enfrentarse con un grupo de obreros que, por no estar acostumbrados a la idea de solidaridad sindical o por oponerse a su causa, querrían seguir trabajando. Por lo tanto, dio órdenes a sus ayudantes de prepararse a usar la fuerza para intimidar a estos obreros. En la mañana del miércoles, la huelga tuvo casi un 100% de actividad. Unos 30 obreros se presentaron al trabajo, y esos protegidos por la Guardia Civil y los propios guardias de la compañía. El teniente a cargo de la Guardia Civil de Río Tinto informó de la situación por telegrama al gobernador civil de Huelva. El gobernador dio inmediatamente órdenes para que los 35 hombres enviados como refuerzo dejasen Río Tinto y volviesen a sus lugares de destino. La orden dejó estupefactos al comandante del puesto y al director general. El primero comunicó que la retirada de los guardias probablemente señalaría el comienzo de un serio desorden. El segundo acusó al gobernador civil de alertar deliberadamente a los trabajadores por razones políticas propias. Durante el día siguiente, la situación se mantuvo tensa pero dominada. Todavía no hubo violencia, aunque se produjeron amenazas para impedir trabajar a los que no fueron a la huelga el día anterior. Por la noche, el gobernador civil confirmó sus órdenes de retirar los refuerzos de la Guardia Civil y abandonaron las minas los 35 hombres. El comandante del puesto comunicó a Rich que solo tenía una fuerza de 10 hombres, uno de los cuales estaba enfermo en la cama, y por tanto suponía que los huelguistas aprovecharían la situación al día siguiente para atacar las instalaciones de la compañía. Rich estuvo de acuerdo en mantener móvil al pequeño grupo del puesto, encargándose de la protección de los edificios de las minas de la guardia de la compañía, para que la Guardia Civil pudiera acudir donde pareciese que fermentaba el peligro. En una reunión con el personal británico, le recomendó Rich que al día siguiente se quedaran en casa, tanto ellos como a sus familias. Esperaba que no serían atacados, pero por si lo fueran, les sugirió que mantuviesen preparadas sus escopetas y pistolas. A todos los que no poseían armas de fuego se les distribuyeron estas y munición de la armería de la empresa. El viernes amaneció tranquilo. Solo a mediodía la situación se puso fea. Casi al sonar las 12, los huelguistas irrumpieron a millares en las calles del pueblo. Los jefes de las células anarquistas comenzaron a arreglarlo con peróratas incendiarias. El jefe de la Guardia Civil informó al gobernador civil, en el primero de los 14 telegramas que comunicaron a las autoridades de Río Tinto con la de Huelva aquel día, que intentaba impedir a los oradores que atizasen mucho las pasiones, utilizando a sus 9 hombres para disolver las diversas reuniones que se formaban simultáneamente en varias de las calles del pueblo, aunque no podrían seguir así indefinidamente. A las 12:30, el alcalde y todos los concejales dimitieron, en protesta por la negativa del gobernador civil a atender sus renovadas peticiones de refuerzo para los guardianes civiles.
Por telegrama, el gobernador civil rehusó aceptar su dimisión, ordenándole seguir en sus puestos. También inquirió detalles del número de las manifestaciones e información sobre los jefes de la huelga. Según su propia declaración posterior, el gobernador civil se puso después a comer y no volvió a su oficina hasta las 6:30, por lo que durante toda la tarde ignoró lo que ocurría en las minas, así como lo que sobre su mesa se apilaban los telegramas. A las 3 de la tarde llegó el juez de Valverde, ante la insistencia de Rich para que tomase declaraciones probatorias del carácter político de la huelga y ordenase la detención de la camarilla de jefe. Ante la gran muchedumbre en las calles, que se estimaba había llegado en ese momento a unas 8.000 personas, gran número de las cuales no eran empleados de la compañía, sino vecinos de Zalamea. Parece que el juez decidió que la prudencia era la parte más importante del valor y limitó su interrogación a Rich y al abrumado comandante del puesto de la Guardia Civil. Él se encontraba en una posición extremadamente difícil, pues con solo 9 hombres para contener a los manifestantes no podía realizar las detenciones que exigía Rich, y como sus súplicas de ayuda a Huelva no tenían ninguna respuesta alguna, sabía que el estallido de la violencia era solo cuestión de tiempo. Llegó así a la conclusión de que lo mejor que podía hacer para impedir que la situación empeorase era retirar a sus hombres de las calles, donde su presencia causaba más daño que beneficio. Justo antes de las 4, observadores empleados por los manifestantes anunciaron que había esquiroles trabajando en la explotación del sur a cielo abierto. Rich había decidido, imprudentemente, que entrase a trabajar con disimulo un pequeño grupo de no huelguistas, los protegidos por la guardia de compañía. Una muchedumbre de 4.000 personas encolerizadas se precipitó por las calles del pueblo hacia las laderas inferiores del Cerro Salmón, donde se hallaba la corta. Al verlo, los guardias y los trabajadores a quienes protegían echaron a correr. La furiosa muchedumbre destruyó las oficinas y los almacenes. El teniente de la Guardia Civil decidió que si Rich no era capaz de dominar la situación, lo haría él. Se fue a la plaza y consiguió que la multitud le escuchase mientras pronunciaba un breve discurso pidiendo a los huelguistas que nombrasen representantes para reunirse con él y que le facilitasen una lista con sus peticiones. Sus esperanzas de que esto disminuiría la tensión parecía justificada. Por espacio de 1 hora discutieron los trabajadores entre sí, eligiendo a sus delegados y preparando una exposición de sus peticiones. Durante la reunión posterior que se celebró en el ayuntamiento, el jefe de la Guardia Civil se enfrentó con no menos de 20 delegaciones diferentes, que efectuaron peticiones muy variadas. Anunció que las haría llegar a la compañía, añadiendo que si se producían más alborotos, ordenaría a sus hombres que abriesen fuego. Después fue a ver a Rich en la cercana oficina de la empresa y le comunicó las condiciones de los trabajadores para dejar la huelga. También le rogó que no la rechazase, dejando que transcurriesen 24 horas, con la esperanza de que surgiera algún tipo de solución. Anochecía en el momento en el que por fin llegó un mensaje del gobernador, prometiendo que 30 guardias civiles saldrían de Huelva por tren hacia Río Tinto a las 7 de la tarde. Había dado órdenes de prepararse para el mismo viaje en un escuadrón de caballería, pidiéndole también al gobernador de Sevilla que proporcionase soldados. En respuesta telegrafió el teniente lo que acababa de oír. Al día siguiente se reunirían en Río Tinto gentes armadas de los pueblos circundantes para ayudar a los huelguistas a derrotar a los guardias civiles. En vista de ello se necesitarían más hombres de los que se proponía enviar el gobernador. A las 9:05 le contestaron. La contestación llegó a través de los cables. Los 30 guardias iban de camino. El escuadrón de caballería con 15 hombres llegaría la mañana siguiente. 20 soldados de las minas de Tarsis se trasladarían a Río Tinto, donde llegarían al día siguiente antes de la mediodía.
El capitán general de la Guardia Civil de Sevilla había prometido números adicionales el domingo. Mientras tanto, indicaba el gobernador comandante del puesto de la Guardia Civil, diga a los huelguistas que el director de la compañía está consultando a Londres por telégrafo y espera la respuesta. Si emplea cierta astucia, no dudo que pueda tener esperando a los trabajadores hasta que lleguen los soldados, y entonces se podrá restablecer el orden con los medios disponibles. La llegada de los guardias civiles adicionales, ya entrada la noche, ayudó a restaurar la confianza del teniente. El infortunado Rich, no obstante, enfrentado con una de las peores crisis en la historia de las minas, tan solo una semana de estar en su puesto, oyó consternado las noticias de la manifestación planeada para el día siguiente. Telegrafió a Hugo Matheson en Londres informándole de la situación y le comunicó sus temores de que habría un inevitable derramamiento de sangre. A las 8 de la mañana siguiente, sábado 4 de febrero, el alcalde de Río Tinto, el jefe de los guardias de la compañía y el teniente de la Guardia Civil enviaron sendos telegramas al gobernador civil con las noticias llegadas durante la noche acerca de los preparativos hechos en los pueblos cercanos para la marcha de aquel día sobre las minas. El comandante del puesto de la Guardia Civil preguntó también si podía utilizar la fuerza para impedir que los manifestantes entrasen al pueblo. A las 9:30 el gobernador le contestó que personalmente tomaba el tren hacia las minas, añadiendo, sin explicar cómo hacerlo, que impidiese toda manifestación violenta y tumultuosa. Llegó otro telegrama del capitán general de Sevilla, instruyendo al teniente para que actuara con firmeza y hiciese fuego en cuanto hubiese cualquier acto de fuerza. Tornet, Lorenzo y Ordóñez habían pasado todo el jueves y viernes yendo de pueblo en pueblo para organizar la manifestación del sábado, y aquella mañana temprano llegaron a los dos sitios donde debían encontrarse los contingentes de los diferentes pueblos. Tornet se encargó de que se juntarían en las afueras de Nerva, y Lorenzo y Ordóñez de que lo harían en el Campillo. Las dos columnas de manifestantes, una procedía por Tornet a caballo, la otra por Luzano y Ordóñez, sobre lo suyo, cada una de ellas encabezadas por una banda de instrumentos de viento. Efectuaron su marcha hasta el punto de encuentro. Precisamente a mediodía, el terrateniente de Zalamea y el agitador anarquista se encontraron cara a cara en el camino hacia la Plaza de España de Río Tinto, sobre un elevado repliegue del terreno frente al Cerro Salmón, desde el que se dominaba el pueblo. Mientras las bandas iniciaban la música, las columnas se unieron y descendieron todas de frente por el recto y largo camino que desembocaba en la villa. Debió de ser un espectáculo impresionante, y mientras avanzaba la columna de unos 4.000 hombres, miles de huelguistas juntos con sus familias corrían saludándoles y vitoreándoles. Las estrechas calles del viejo pueblo estaban repletas de gente, riendo y gritando como si participasen en una fiesta. Abriéndose paso por las que ascendían de la plaza, la cabeza de la manifestación se detuvo ante el ayuntamiento. Los tres jefes desmontaron y sus caballos se llevaron a una calle lateral para ser amarrados a los pollos de sujeción detrás de la oficina de la compañía. Luego, acompañados por el alcalde de Zalamea la Real y delegados por los diferentes pueblos, pasaron por delante del teniente de la Guardia Civil y sus hombres para entrar en el ayuntamiento y subieron las escaleras hasta la sala de juntas del primer piso, donde se hallaban los concejales de Río Tinto. Allí discutieron casi una hora. Se vociferaron amenazas al alcalde de Río Tinto y sus colegas para que tomaran un acuerdo prohibiendo las teleras al aire libre o habría disturbios. El alcalde replicó con calma, una y otra vez, que el asesor legal del ayuntamiento había indicado la falta de validez de una orden firmada por intimidación. Fuera, la muchedumbre de la plaza y en las calles se estaba cansando de esperar. Aunque seguían tocando las bandas, el estado de ánimo de los manifestantes cambiaba. Pronto empezaron a buchear y a mostrar los puños a los guardias. Se lanzaron algunas piedras, pero la Guardia Civil se mantuvo inmóvil. Mientras tanto, el gobernador civil había llegado a la estación de Río Tinto, donde se unió la tropa de soldados de Huelva, y Tarsis, que había llegado sin advertirlo por los manifestantes. Junto con el teniente coronel que mandaba a los soldados, entraron en el pueblo a la cabeza de los 45 hombres, y forzando su paso a través de las calles laterales, donde se hallaba concentrada la mayoría de las manifestaciones, llegaron hasta la plaza y al ayuntamiento. Lorenzo y Ordóñez, al ver que los soldados desde el balcón de la sala de junta anunciaron que se retiraban de la reunión para tomar un refresco en una casa próxima y permitir a los representantes del pueblo seguir las conversaciones sin el impedimento de su presencia. Pero una vez fuera, corrieron a sus caballos y se marcharon a Zalamea. Según se marchaban, el gobernador civil y los soldados llegaron al ayuntamiento.
El gobernador entró en él, mientras las tropas obligaban a la muchedumbre a retirarse unos pasos para poder formar frente al edificio en 2 filas. En la sala de juntas, el gobernador civil pidió silencio para dirigirse a los asistentes, pero se le ignoró por completo. Gritando más alto que el barrullo general, indicó a Tornetti y al alcalde de Zalamea que abandonasen el pueblo junto con sus seguidores. Pero ante la falta de respuesta se dirigió al balcón para ver qué pasaba afuera. La masa de unas 20.000 personas que estaban debajo de él casi se había alborotado más en los pocos minutos pasados tras su llegada. Y mientras la discusión dentro de la sala versaba sobre calcinación y decretos anticontaminantes, la muchedumbre fuera pedía más pagas y menos trabajo. Y algunas personas en ella agitaban escopetas. Como se les lanzaron piedras, le gritó a los manifestantes que debían dispersarse inmediatamente para no tener que utilizar la fuerza contra ellos. En medio del clamor no se le pudo oír, y el teniente coronel repitió bajo las órdenes del gobernador en el tono más heterodoxo. Extintorio posible. Si no se dispersan pacíficamente, mis hombres restaurarán el orden por la fuerza de las armas. Inmediatamente una voz salió de la ventana de una casa cercana al edificio del ayuntamiento. Nosotros también tenemos armas. Fuego. Lo que ocurrió en los 2 o 3 segundos siguientes no está claro en absoluto. Algunos de los manifestantes declararon después de los soldados presas del pánico abrieron fuego sin recibir órdenes. Otros, que el jefe que mandaba había dado la orden de hacer fuego. Este juró, no obstante, que no lo había hecho, pero que sus hombres confundieron la voz del manifestante en la casa próxima con la suya. La explicación del teniente coronel parece la más plausible. En cualquier caso, la primera fila se arrodilló y disparó a la masa de gente en la plaza mientras que la segunda se mantuvo de pie y lo hizo por encima de las cabezas de sus compañeros. La muchedumbre salió de estampida, intentando huir por las calles laterales, encontrando las salidas bloqueadas por la multitud que no había podido llegar a la plaza. Se dispararon varias salvas durante la confusión. Antes de que la oleada de gente hubiese hallado los obstáculos humanos por su camino, y de repente la plaza se encontró vacía, salvo por los 48 muertos o heridos y en los bancos de hierro forjados, arrancados y rotos, algunos de los cuales se habían derrumbado por el empuje de los cuerpos forcejeando.
se inmovilizaron helados. En la sala de juntas, al oír el ruido de los disparos, los irritados diputadores se inmovilizaron helados. El alcalde de Zalamea, dándose cuenta de lo que había pasado, cayó en una silla sollozando calladamente. Hasta que sonó la orden del teniente coronel de cesar el fuego, hubo un silencio total, solo roto por los sofocados gemidos del representante de Zalamea. De repente, Tornet volvió a la realidad y se dirigió al balcón. Calmando contra la brutalidad de las tropas, gritó: «Los verdaderos enemigos de nuestro país no son los capitalistas ingleses, sino los mismos españoles». El jefe dio la orden de disparar, pero antes de que pudiesen apuntarle los fusiles, Tornet se volvió adentro. Pasó corriendo por delante del gobernador civil y los asombrados ocupantes de la sala de juntas, bajó las escaleras hasta la calle y, montando su caballo, huyó. Dentro del ayuntamiento, el gobernador civil ordenó a los delegados que volviesen a sus pueblos a esperar noticias de lo que les ocurría. Al preguntar si se podía facilitar una escolta militar por si las gentes que habían traído con ellos les estuviesen esperando y les atacasen, se les dijo que la protección solo llegaría hasta los límites del pueblo, teniendo desde allí que arreglárselas por sí solos. Mientras tanto, se recogían y llevaban al hospital de la compañía los cuerpos de la plaza. A su llegada había 13 muertos. El más joven tenía 18 años y el mayor era un hombre de 30. 35 recibieron tratamiento por heridas de bala, incluyendo a 3 mujeres, un niño de 5 años y a un bebé de 1. Los hombres heridos fueron detenidos formalmente y acusados por el teniente de la Guardia Civil, permaneciendo prisioneros en el hospital hasta estar lo suficientemente restablecidos para ser llevados a Valverde. Pero los 48 entre muertos y heridos representaban solo una pequeña proporción de las bajas totales. Muchos de los heridos graves fueron sacados de la plaza y las calles laterales por amigos y familiares, temerosos de abandonarlos allí, correr el riesgo de que fuesen detenidos o se tomasen represalias contra la familia. Sin poder recibir tratamiento médico, puesto que hubiera implicado su descubrimiento, debió fallecer un gran número de ellos. No es posible calcular cuántos, la compañía no pudo adivinarlo, y en cualquier caso, pronto decidió que era mejor olvidar la gravedad de todo el asunto, abandonando los intentos de descubrir el número real de bajas. La tradición oral en Riotinto sitúa el número total de muertos entre 100 y 200. Se ocultaron furtivamente sus cuerpos en las grandes escombreras que rodeaban las minas, pues no podían ser enterrados en los cementerios, ya que los sacerdotes solo podían hacerlo conociendo la identidad. De vez en cuando, al ser necesario remover parte de una escombrera o al erosionar la lluvia y el viento un montón, se encontraban esqueletos que eran objeto de un tardío y anónimo enterramiento.
No hay duda de que muchos más reposan todavía allí, en sus olvidadas tumbas, mientras lloraban las mujeres por sus hombres y sus niños en aquella fría tarde de sábado. La tropa no se mantenía ociosa. Registraron río tinto para casa por casa, buscando principalmente a Tornet, pero deteniendo a los heridos que no fueron lo suficientemente previsores y volvieron a sus casas. El organizador anarquista había llegado a Zalamea, donde se le vio en la calle a la mañana siguiente, pero el momento en el que llegaron a escena los guardias civiles había desaparecido. Durante 4 días Zalamea se registró constantemente, más de una forma se mantuvo oculto sin ser traicionado. Solo cuando de alguna forma se mantuvo oculto Solo cuando se retiraron los guardias, salió de su refugio y se escabulló por la frontera de Portugal. El alcalde de Zalamea también decidió no esperar a ser detenido y escapó a Madrid, donde se le vio y reconoció 1 o 2 veces en las calles, pero evitó con éxito ser apresado. La mayoría de los detenidos aquel día trágico nunca comparecieron en juicio. Cuando se estudiaron los informes y llegó el momento de juicio, las autoridades madre mía. Cuando se estudiaron los informes y llegó el momento de instar las acusaciones, las autoridades decidieron ejercitarlas solo contra los que se señalaron como jefe. En su mayoría, aquello con que se enfrentó el gobernador civil en la sala de junta. No hubo el menor intento de enviar a prisión con ellos las personas como Ordóñez y Lorenzo, pues eran hombres de peso, con rango social e influencia política. Posteriormente se salvó también de toda responsabilidad por los disparos al gobernador civil y los soldados. Los acontecimientos del sábado terminaron con la huelga y al lunes siguiente por la mañana se volvió al trabajo. Los trabajadores prepararon peticiones de daños para cometérselas a William Rich, que contenían las viejas reclamaciones conocidas, aunque tuviesen pocas esperanzas de que la compañía la aceptase. Pues al reanudar el trabajo fue de hecho una rendición incondicional. En verdad, Hugo Matheson y sus consejeros rechazaron por completo estas reclamaciones, excepto la de la
abolición de la peseta semanal como contribución al fondo médico. Como ya tenían la intención de quitar gravamen sobre el salario de los obreros. Aceptaron conceder dicha ventaja, lo que hicieron con un intervalo de varias semanas, para que nadie pensase que el Consejo lo hiciera presionando por amenazas. Matheson hizo un viaje retinto para realizar su propia investigación sobre la huelga y los disparos, con independencia de la realizaran el juez de Valverde y las autoridades militares. Apoyó todo lo que había hecho Rich, pero decidió que en el futuro había una comunicación más constante entre las minas y Londres. Desde entonces hasta la muerte de Matheson, el director general tuvo poco poder de decisión. Su trabajo se convirtió casi exclusivamente en llevar a cabo las órdenes que emanaban de la oficina del presidente. Realizó también una cuidadosa estimación de las relaciones de la compañía con sus trabajadores. Como su conclusión fue que los trabajadores españoles eran gente sencilla y poco avanzada y necesitaban ser tratados con muchos aspectos como niños, decidió que la lección principal a sacar de los disturbios era la conveniencia de un paternalismo todavía mayor que la compañía, acelerar el programa de vivienda, mejorar el servicio médico, crear círculos para los trabajadores atendidos por gentes capaces de impedir que los hombres bebieran alcohol en exceso e influir más aún en las decisiones del ayuntamiento. Su diagnosis convenció ciertamente a sus colegas del Consejo, quienes coincidieron con él al considerar los disturbios como prueba de que si la compañía no ejerciese una intervención estricta sobre todos los aspectos de la vida en Río Tinto, al trabajo le sustituiría el caos. A su vez, hubiera sido estúpido soportar riesgos innecesarios, por lo que Matheson consiguió del presidente del Consejo de Ministros que el gobierno emplazase un pelotón de caballería permanente en las minas, disponible para enfrentarse con futuras manifestaciones, construyendo la compañía un pequeño acuartelamiento para ellos en la Mesa de los Pinos, promontorio que dominaba el lado sur del filón al cielo abierto. Los disturbios de 1888 tuvieron otro efecto. Arrojaron la compañía al ruedo de la política española y la envolvieron en una llamarada de notoriedad. De ahí en adelante, la compañía tuvo que aceptar, lo gustase o no, que su existencia en España le haría destacar en la escena política del país, lo que le acarrearía muchos problemas. Así, para ambos, tanto británicos como españoles en Río Tinto, a la tragedia del 4 de febrero se le dotó de un significado que iba más allá de los cadáveres retorcidos y los guijarros manchados de sangre. Después de ella, las cosas nunca serían igual.
El día se convirtió en un punto de referencia para las dos comunidades, para los británicos. Su recuerdo fue un puesto destacado cuando se habían planes o cambios o de progreso. Representaba la cristalización de todos los temores y tensiones que se escondían bajo la superficie en la vida de Rio Tinto. También para los españoles marcó una rotunda con el pasado. Un pasado que, mirando hacia atrás, parecía más feliz de lo que probablemente fue, convirtiéndose en una simbólica representación del presente en que se encontraba. Un presente en el que la veían sometidos, sin derecho de oposición a las órdenes de una autoridad que, como último recurso, podían usar la Fuerza Armada para imponer su dictado. Ponemos punto y final al programa especial de este año 2024 en torno al año de los tiros, en nuestro pequeño aporte para que unos acontecimientos que marcaron la vida de una comarca nunca caigan en el olvido y nos permitan tener cada día que pasa un mayor conocimiento sobre cada uno de los aspectos que lo rodearon. El silencio que por entonces se impuso impidió saber con certeza las personas que cayeron en la Plaza de la Constitución del antiguo pueblo de Minas de Rio Tinto. Por supuesto, aún queda mucho por conocer y, por supuesto, muchísimo por estudiar. Demasiadas incógnitas que tendrán que ser desveladas conforme las distintas investigaciones van avanzando año tras año. Asimismo, el interés de las instituciones educativas y el afán de las autoridades nos permiten saber cada año más sobre aquella fecha sombría que pesa sobre la historia de la cuenca minera de Rio Tinto. En cualquier caso, en esta ocasión y en este curso académico hemos utilizado el capítulo Tiempo para llorar del libro de David Avery, Nunca en el cumpleaños de la reina Victoria, historia de las minas de Rio Tinto. Y a los micrófonos pues han estado los compañeros del programa Investiga y Descubre de la casa de Gallo Media Production. Ellos han sido, en la parte técnica, Juan Carlos Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Y a los micros, por supuesto, también. Hola, leo fatal, pero soy Daniel Álvarez. Daniel Álvarez. Daniela Franco. Y María Fernández. Pues esto ha sido todo por nuestra parte. Desde Gallo FM, un saludo y muy buenas tardes.